Estos secretos largamente enterrados en el tiempo se han ido revelando, desde tarros antiguos hasta embriones de dinosaurios. He aquí 15 descubrimientos más impactantes. Número 15. Tarros antiguos. Los arqueólogos trabajan concienzudamente para desvelar los secretos del antiguo reino. Los historiadores creen haber desenterrado tumbas que datan de hace más de 2800 años en el este de Turquía. Se cree que las cámaras funerarias de Pitos, que se asemejan a grandes tinajas de cerámica, pertenecen al reino de Urartu, que gobernó el país a mediados del siglo IX a.C. El almacén que descubrieron contenía 120 de ellas, que pueden almacenar hasta 36 toneladas de alimentos, grano, aceite de sésamo y vino. Enterradas hasta el cuello, las antiguas tinajas están cubiertas de unidades de medida y escritura. Cada verano, un equipo de unos 50 arqueólogos participa en una excavación anual aquí, en un intento de descubrir tesoros que llevan enterrados miles de años. El Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía reanudó las excavaciones en el yacimiento, después de un paréntesis de 30 años. Esto es lo que encontraron. También se utilizaban como graneros y satisfacían las necesidades de la gente que vivía aquí. Por aquel entonces, los lugareños solían guardar todas sus provisiones en las tinajas para asegurarse de tener suficiente para satisfacer tanto sus necesidades como las de los funcionarios del palacio. Además, el castillo contaba con impresionantes murallas, cisternas y el primer sistema de alcantarillado del mundo. Los templos y otras estructuras históricas también se mantienen en pie en la actualidad, atrayendo a numerosos turistas que buscan sumergirse en la historia y la belleza de este lugar. Es interesante destacar que las antiguas tinajas son solo una pequeña muestra del valioso tesoro que se encuentra entre estas ruinas históricas. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. La momia cuadrada. La detallada y elaborada decoración de la momia de rostro cuadrado nos hace reflexionar sobre la identidad de esta persona. Nos preguntamos cuál era su historia y por qué recibió un trato tan especial en cuanto a su forma de envoltura. Mientras que todos estamos familiarizados con la envoltura tradicional de una momia, en la que largas tiras de tela cubren el cuerpo de la cabeza a los pies, esta momia en particular, que se encuentra en el Louvre de París, Francia, presenta un estilo de envoltura completamente distinto en todo su cuerpo. Pero lo más llamativo de esta momia, y lo que la distingue de las demás, son las tiras de lino entretejidas que forman el diseño de cuadrados concéntricos sobre el rostro de la momia. Sin embargo, bajo el lino, el cuerpo está extraordinariamente bien conservado. Según el Louvre, las radiografías revelaron que la momia era un varón adulto que vivió entre el 305 a.C. y el 30 a.C. Fue lo suficientemente rico en su vida mortal como para ser momificado a su muerte, lo que le aseguró la supervivencia en la otra vida. Además, es interesante destacar que encima del diseño cuadrado de lino había una máscara facial, la cual ahora yace junto a la momia. Esta máscara facial está bellamente decorada con un escarabajo alado, un símbolo del Renacimiento. También vale la pena mencionar que la banda del cuello de la momia representa a las diosas y hermanas Neftis e Isis, quienes se erigen como protectoras de la momia. Esta banda está cuidadosamente decorada con varias hileras de cuentas e incluso incluye broches con cabeza de halcón. No podemos dejar de reconocer que incluso después de muerta, esta persona tenía que ser un poco diferente y especial. Número 13. Prendas de araña dorada. La pieza de tela más grande y rara del mundo, hecha enteramente con la seda de la tejedora de orbes de seda dorada, se expuso recientemente en Nueva York. Es un tejido impresionante, y la historia de su creación es fascinante. El proyecto tardó 5 años en completarse, y costó unos $395. El resultado de este empeño fue este chal y capa brocados, que destacan por su belleza y exquisitez. El proceso de tejido fue meticuloso y delicado, requiriendo habilidad y paciencia por parte de los tejedores. La elección de utilizar seda de araña natural añade un elemento de rareza y exclusividad a esta creación única en su clase. La pieza ha sido aclamada por expertos en textiles y se considera un verdadero tesoro de la artesanía. No es solo una obra de arte, sino también un testimonio de la habilidad humana para convertir los materiales más inusuales en algo hermoso y valioso. Sin duda,
Esta pieza de tela se mantendrá como un hito en la historia de la moda y la artesanía. Esta obra maestra se inspiró en un relato francés del siglo XIX. El relato describe el intento de un misionero jesuita francés de extraer y fabricar tejidos a partir de seda de araña. Aunque en el pasado se habían hecho varios intentos de convertir la seda de araña en tejido, se considera que el misionero fue la primera persona que lo consiguió. Una de las cosas importantes en la producción de seda de araña es un aparato inventado para extraer la seda. Esta máquina era capaz de extraer la seda de hasta 24 arañas simultáneamente sin herirlas. Los diseñadores consiguieron construir una réplica de esta máquina y el proceso de sedado de las arañas pudo comenzar. Las arañas eran devueltas a la naturaleza una vez que se quedaban sin seda. Número 12. La mano de hierro. Götz von Bellenhaiken fue un famoso caballero alemán empleado por los señores y reyes de la época para hacer su trabajo sucio. En 1503, cuando el caballero solo tenía 23 años, perdió uno de sus brazos durante una batalla. Teniendo en cuenta que estábamos en el siglo XVI, sobrevivió a la gangrena y tenía una prótesis, pero mucho más fuera de lo común. Era una nueva mano de hierro con un gran agarre que permitió al caballero continuar con sus encomiendas reales. No permitió que su recién descubierta falta de destreza manual le frenara. Continuó dirigiendo a su banda de mercenarios en la batalla. La primera mano era un asunto básico. 2 bisagras en la parte superior de la palma permitían que los 4 dedos en forma de gancho se metieran hacia adentro para sujetar la espada, pero hasta ahí llegaba su movimiento. No obstante, se prestaba cierta atención a los detalles estéticos, como uñas esculpidas y arrugas en los nudillos con algo de dinero en el bolsillo. Tras un par de años de carrera, se pasó a un nuevo brazo de hierro equipado con articulaciones en cada nudillo y mecanismos accionados por resorte para bloquear los dedos en su sitio. Esto permitió al caballero no solo utilizar su prótesis del brazo derecho con un control sin igual en la batalla, sino también sujetar las riendas del caballo, jugar a las cartas, escribir con una pluma o beber una jarra de cerveza. También debía de ser muy potente. Número 11. Sesión fotográfica en las profundidades marinas. El mayor telescopio espacial de la historia está a punto de dejarnos boquiabiertos. El telescopio espacial James Webb y la NASA han revelado por fin sus primeras imágenes del observatorio espacial. No decepcionan. Muestran las imágenes más profundas del cosmos captadas en la historia, pero estuvieron a punto de no producirse. Estas imágenes se han estado gestando durante décadas y llegan tras años de retrasos y presupuestos desorbitados. Lo que hace que esta imagen sea tan alucinante es lo pequeña que es y lo grande que es al mismo tiempo. Es pequeña en el sentido de que esta imagen representa solo una pequeñísima porción del cielo nocturno, pero es enorme en el sentido de que casi todos los objetos de la imagen son galaxias. Además de los brillantes y puntiagudos brotes estelares, que son estrellas en primer plano, podemos ver que en cada pincelada de cielo hay miles y miles de galaxias, por lo menos. El más tenue, el más pequeño destello de luz en estas fotos son imágenes de galaxias tal y como existían hace más de 13.000 millones de años, cerca del principio del tiempo en que esa misma luz ha estado viajando por el espacio desde entonces. Y ahora no solo podemos captar imágenes de galaxias tan antiguas, sino que el telescopio espacial puede realizar mediciones sobre de qué elementos están compuestas esas primeras galaxias. El telescopio ve la luz que está en una longitud de onda más larga que la que pueden ver nuestros ojos. Número 10. El hombre dragón. Un enorme cráneo hallado en un río de China representa un nuevo linaje del Homo sapiens. Data de al menos 146 años de antigüedad. El cráneo está casi completo y aporta pruebas importantes para comprender la evolución de los humanos y el origen de nuestra especie. Su forma es tan característica que algunos miembros del equipo han sugerido declararlo una nueva especie del género Homo, y lo han bautizado como hombre dragón. El nombre procede del río Dragón, donde fue hallado hace más de 100.000 años. Varias especies humanas coexistieron en Asia, Europa y África, entre ellas el Homo sapiens, los neandertales y los denisovanos. Pero el fósil del hombre dragón se encontró con interesantes combinaciones de rasgos que han desatado un encendido debate sobre su pertenencia a distintas especies de humanos. Hasta ahora, no reconocidos por la ciencia,
Algunos investigadores creen que los fósiles podrían representar poblaciones de transición que tendieron un puente entre nuestro antiguo antepasado, el Homo erectus, y nuestra propia especie, el Homo sapiens. Se trata de una nueva pieza extraordinaria en el rompecabezas de la evolución humana, un fósil que seguirá aportando información importante durante muchos años. Este fósil es de gran relevancia debido a su excelente estado de conservación, lo cual nos permite obtener valiosos detalles sobre nuestros antepasados. Su descubrimiento ha generado un gran revuelo en la comunidad científica, ya que nos brinda una ventana única para comprender mejor la historia de la humanidad. Gracias a este fósil, podemos obtener evidencia tangible de cómo vivían y se desarrollaban los seres humanos antiguos. Su estudio minucioso nos permitirá desentrañar nuevos aspectos sobre la evolución y el comportamiento de nuestras especies ancestrales. Número 9. El reloj de anillo suizo. Un aura de misterio sigue rodeando la emocionante y fascinante excavación de un curioso artefacto que se recuperó recientemente. Este artefacto en cuestión es un reloj suizo de aspecto moderno que ha dejado a todos perplejos. Fue descubierto en una tumba sellada de 400 años de antigüedad que data de la famosa dinastía Ming en el sur de China. La apariencia del reloj, con incrustaciones de barro, ha generado aún más preguntas e intriga entre los expertos en arqueología. Este descubrimiento ha capturado la atención no solo de los arqueólogos, sino también del público en general, quienes esperan ansiosos conocer más detalles sobre su origen y significado histórico. Para algunos, el descubrimiento solo podía significar una cosa, que se trataba de una prueba de viaje en el tiempo. El extraño objeto metálico era un pequeño anillo dorado con una esfera de reloj en su parte frontal. Las diminutas manecillas del reloj mostraban que el tiempo se había congelado a las 10:06. Lo más asombroso de todo es que en el reverso del reloj de anillo suizo aparecía la palabra Swiss o Suiza, escrita en inglés. Existen diversas teorías acerca de cómo los arqueólogos chinos lograron encontrar un reloj con apariencia moderna de origen suizo en una tumba sellada con 400 años de antigüedad. Algunos investigadores plantean la posibilidad de que viajeros del futuro hayan dejado caer accidentalmente un reloj suizo en un lugar antiguo y lo hayan perdido. También es plausible considerar que la supuesta tumba sellada no era tan segura como se creía, permitiendo el acceso clandestino de saqueadores o exploradores. Sin embargo, el misterio persiste, al igual que el tic-tac del reloj. Número 8. Urfaman. El Urfaman, también conocido como el hombre de Urfaman, es una antigua estatua con forma humana que fue descubierta durante excavaciones en la zona geográfica de la Alta Mesopotamia, en el sureste de la actual Turquía. Su datación se remonta al año 9000 a.C., lo que la convierte en la escultura naturalista a tamaño real más antigua conocida de un ser humano. Esta imponente figura, que alcanza una altura de más de 6 metros, se encuentra enterrada en la tierra, lo que le confiere un aspecto misterioso y cautivador. Se cree que esta estatua tenía un propósito religioso y era venerada como un ídolo sagrado. Aunque hasta ahora solo se ha encontrado una estatua de este tipo, su similitud con estatuillas posteriores encontradas en diferentes partes del mundo, a medida que las civilizaciones neolíticas se expandían, indica que podría haber existido una tradición artística y religiosa compartida. En Europa y Egipto, por ejemplo, se han descubierto ejemplos similares de estatuas de culto que comparten características estilísticas con el Urfaman. Esto sugiere una conexión cultural y estética entre diferentes civilizaciones antiguas, que pueden haber compartido creencias y prácticas religiosas similares. Algunas de las estatuillas tienen este estilo de la cara, tienen la forma de Wimpe alrededor del cuello, así como la misma pose de la mano es Urfamant, una estatua icónica, un dios tal vez, en el que se basan las futuras estatuillas de dioses y diosas, volviendo nuestra atención a la extraña, vagamente inquietante apariencia de la cara. La imagen sin voz de Irfaman, con una boca visiblemente ausente y los ojos llenos de obsidiana, es inquietantemente enigmática, pero ofrece un vínculo con otra clase de estatuaria antigua conocida como ídolo ocular. Número 7. Bloques misteriosos Jipetir. Estos curiosos bloques de goma con la palabra Tejipeter inscrita han aparecido misteriosamente en playas de todo el océano Atlántico. Los investigadores están desconcertados por el origen y propósito de estos misteriosos objetos.
Algunos especulan que podrían ser restos de un experimento científico secreto, mientras que otros creen que podrían ser parte de un elaborado juego de marketing. A medida que más y más personas descubren estos bloques en las playas, el misterio y la intriga continúan creciendo. Las autoridades locales están trabajando en estrecha colaboración con expertos en ciencias marinas y agencias de investigación para determinar la naturaleza de estos objetos y su posible conexión con eventos recientes en la región. Hasta que se encuentren respuestas claras, los bloques de goma Tejipeter seguirán siendo un enigma fascinante para todos los que los encuentren. Incluso se rumorea que estaban en el Titanic cuando se hundió. Este tipo de bloques, muy utilizados para aislar cables submarinos, figuraban en el cuaderno de bitácora del Titanic antes de su hundimiento en 1912. Sin embargo, aunque la gente tiene esperanzas de que estos bloques sean del emblemático Titanic, es muy posible que otros barcos se hundieran con estos misteriosos bloques en su cargamento. Sin duda, se crearon en una plantación de Indonesia hace más de un siglo. Chipiter es el nombre de la plantación de caucho de principios del siglo XX, y las tablillas están hechas con el sap del árbol Guda percha, un árbol tropical originario de Asia y el norte de Australia. Decenas de personas están revelando sus propios descubrimientos de Guda perch en playas de Alemania, Francia, Suecia, Holanda y Gales, y también en Nueva York. Número 6. Guerreros de terracota. Estas figuras, que datan aproximadamente de finales del siglo III a.C., fueron descubiertas en 1974 por agricultores locales en China. Las 3 fosas que fueron encontradas contenían alrededor de 8.000 figuras de tamaño real de guerreros de terracota preparados para la batalla. Cada uno de estos guerreros exhibe rasgos únicos, como diferentes complexiones, expresiones y posturas. Además, se ha observado que algunos de los guerreros llevan armaduras detalladas y armas elaboradas, lo que sugiere un alto nivel de habilidad y artesanía en su fabricación. Los expertos han quedado impresionados por la minuciosidad y la atención al detalle con la que se han creado estas figuras de terracota. También se ha planteado la hipótesis de que estos guerreros de terracota estuvieran basados en soldados reales que sirvieron en el ejército del emperador chino. Esta teoría se ha sustentado en el hecho de que los guerreros muestran una variedad de uniformes y armamento, lo que indica una representación precisa de las diferentes divisiones militares de la época. En consecuencia, el descubrimiento de estas figuras de terracota ha proporcionado valiosos conocimientos sobre la historia militar de China y la organización del ejército imperial. Este ejército forma parte de una necrópolis mucho mayor, construida como una versión reducida del Palacio Imperial del Emperador y que abarca una amplia zona alrededor de la tumba real. El radar de penetración en el suelo y el muestreo de núcleos han medido la superficie en cerca de 38 kilómetros cuadrados. Además, se han recuperado miles de piezas de armamento de bronce, como espadas, puñales, lanzas, hachas de batalla, escudos y ballestas. Pero, ¿por qué iba a existir un ejército de terracota? Las figuras, una mezcla de carros, caballería, soldados acorazados y arqueros, se crearon al parecer para servir al emperador chino en la otra vida. Permanecieron intactas bajo tierra durante más de 2200 años. Esto no hace más que aumentar el misterio, ya que ahora es la tumba más grande e importante de China. Número 5. Embrión de dinosaurio. Este es uno de los embriones de dinosaurio mejor conservados de la ciencia. Hace aproximadamente 70 millones de años, un pequeño dinosaurio similar a un avestruz trató de eclosionar de su huevo, pero no lo logró. El embrión quedó atrapado en el huevo durante mucho tiempo, decenas de millones de años. Fue solo recientemente, cuando los investigadores dedicados al estudio de fósiles descubrieron los restos fosilizados de este antiguo embrión, que se logró arrojar luz sobre este fascinante episodio del pasado prehistórico. Este descubrimiento nos permite vislumbrar los misterios que la Tierra ha mantenido ocultos durante tantos milenios y nos invita a reflexionar sobre la vida y la extinción de estas criaturas que habitaron nuestro planeta en épocas remotas. Recientemente, en China, los investigadores han descubierto muchos huevos y nidos de dinosaurios antiguos a lo largo del último siglo. Pero este embrión es único en su especie. Este esqueleto no solo está completo desde la punta del hocico hasta el final de la cola, sino que está enroscado en una pose de vida dentro de su huevo. De hecho,
Esta pose es lo que más interesa a los investigadores. Este descubrimiento refuerza nuestra comprensión de la estrecha relación evolutiva entre dinosaurios y aves. Se sabe que los embriones de aves vivas se colocan en la mejor posición, lo que se conoce como comportamientos de remetimiento, para ayudarles a salir de sus huevos. Pero estos comportamientos nunca se habían documentado en dinosaurios hasta ahora. Aunque hasta ahora se consideraban exclusivos de las aves, estos comportamientos podrían estar más arraigados en los dinosaurios de hace decenas o cientos de millones de años. Eso podría significar que las aves heredaron estos comportamientos previos a la eclosión de sus antepasados dinosaurios. Número 4. Ciudad Maya en las estrellas. Un chico de 15 años ha estudiado las cartas astronómicas elaboradas por los antiguos mayas, así como fotos de satélite, para señalar la ubicación de una ciudad olvidada. De hecho, la ciudad perdida podría estar entre las más grandes construidas por la antigua civilización que prosperó entre el 307 y el 300 a.C. El adolescente canadiense se preguntaba por qué los antiguos pueblos construían sus ciudades lejos de los ríos y en montañas inhóspitas, lo que le llevó a mirar al cielo en busca de respuestas. Los mayas adoraban las estrellas. Puede que vivieran hace 1700 años, pero los antiguos mayas tenían un increíble conocimiento de los cuerpos celestes, que creían que influían en todo, desde las cosechas hasta la muerte, pasando por dónde vivir. Se cree que los mayas construyeron sus ciudades alineadas con las constelaciones estelares. El adolescente quedó asombrado al analizar detalladamente las constelaciones mayas y descubrir una fascinante conexión. Al unir las estrellas, se podían mapear las 142 estrellas a la ubicación de 177 ciudades mayas. Lo más sorprendente era que las estrellas más brillantes coincidían perfectamente con las grandes ciudades. Emocionado por este descubrimiento, decidió superponer esta información en imágenes de satélite proporcionadas por Google Earth, logrando identificar las estrellas que correspondían a la ubicación exacta de cada ciudad. Este increíble hallazgo se ubicaba en la constelación número 23, donde se encontraban 3 estrellas que sugerían la existencia de una ciudad maya aún no redescubierta. Sin duda alguna, este descubrimiento abría las puertas a un nuevo mundo de posibilidades y revelaba la importancia de las estrellas en la antigua cultura maya. Número 3. Rocas vivas. Conocidas en Rumanía como trovanos. Estas piedras son un tipo de concreción de arenisca que puede llegar a segregar cemento. A veces parecen crecer como si estuvieran vivas, formadas por un núcleo de piedra con una capa exterior de arena. Se dice que tras una lluvia fuerte aparecen pequeñas formas en las rocas, por lo que los lugareños las llaman las piedras que crecen. Estas rocas vivas de Rumanía son un fenómeno geológico asombroso, pero es muy raro verlas crecer. Algunas piedras pueden aumentar de tamaño gradualmente como resultado de la absorción de agua. Se cree que en el proceso de desplazamiento intervienen la fuerza gravitatoria, los choques sísmicos, las fuerzas de cohesión de la solución, en particular la tensión superficial y la fuerza de adhesión entre los granos de arena y el líquido. Varían de tamaño. Algunas solo tienen unos centímetros de diámetro, mientras que otras han llegado a ser más grandes que un ser humano adulto. Las más grandes pesan varias toneladas. Por supuesto, no son las únicas piedras que crecen. De hecho, muchas rocas cambian de tamaño con el tiempo debido a la erosión y la acreción, solo que normalmente tardan miles o millones de años en cambiar de tamaño de forma evidente. Si en algún momento decides visitar un trovant, no te sorprendas si no ves que crezca ante tus ojos. Estas piedras vivas requieren de muchos años para experimentar un cambio perceptible en su tamaño. Sin embargo, lo que sí podrás apreciar es su fascinante forma y textura, que las hace únicas y distintas de cualquier otra roca que hayas visto antes. Además, al observar detenidamente un trovant, podrás notar los patrones y marcas que han sido moldeados por la naturaleza a lo largo de los años, contando así una historia silenciosa y misteriosa. Número 2. Kit de hechicera. Los arqueólogos han descubierto recientemente en Pompeya una curiosa colección de objetos, más de 100 objetos en miniatura en una caja de madera. Dentro de la caja había una horda que incluye muñecas en miniatura, amuletos, abalorios y una calavera diminuta entre objetos de hueso, bronce, cristal y ámbar. Por su ubicación histórica,
Los investigadores creen que el misterioso tesoro perteneció a un brujo o bruja que pudo ser víctima de la catastrófica erupción del Vesubio hace más de 2000 años. Además de los hallazgos mencionados, se encontraron también restos óseos de aves, los cuales se presume que fueron utilizados en rituales sagrados. Además, se descubrió un fascinante colgante protector que se creía tenía el poder de alejar el mal de ojo. Vale la pena destacar que algunas de estas piezas presentan la representación de escarabajos al estilo egipcio, un símbolo ampliamente utilizado por los romanos como una forma de protección, tanto para las mujeres como para los niños. También había una pequeña cabeza que representaba al dios griego del vino, la fertilidad y la locura ritual, así como una sátira danzante delicadamente tallada en vidrio. Estos objetos invocan la fortuna, la fertilidad y la protección contra la mala suerte. Los investigadores determinaron que estos objetos se utilizaban probablemente como adorno o protección en los años anteriores a la erupción del Vesubio, en el año 79 después de Cristo, sepultando la ciudad y su población en ceniza volcánica. Pero el kit del hechicero sobrevivió. Número 1. El Lamborghini de los carros. Los investigadores de Pompeya anunciaron el descubrimiento de un carro ceremonial intacto procedente de una villa cercana al famoso yacimiento arqueológico italiano. El anuncio calificaba el carro de hallazgo extraordinario y sin parangón en Italia hasta la fecha. La antigua ciudad de Pompeya ha sido objeto de fascinación y excavaciones arqueológicas durante cientos de años. Quedó sepultada por las cenizas volcánicas del Vesubio hace casi 2000 años, un desastre que conservó con increíble detalle los edificios y objetos efímeros de la ciudad e incluso las formas de los cuerpos de los romanos que un día recorrieron sus calles. Según las autoridades, el carro sobrevivió a la erupción porque estaba guardado en el interior de un pórtico. La erupción hizo que las paredes y el techo que lo rodeaban se derrumbaran bajo el peso de la ceniza volcánica. Como se puede ver, la carroza se conserva con notable detalle, dicen las autoridades, con 4 ruedas de hierro, reposabrazos y respaldos metálicos, y un asiento en la parte superior en el que podían sentarse 1 o 2 personas. El carro está adornado con medallones metálicos que representan sátiras, ninfas y cupidos, lo que sugiere la posibilidad de que se utilizara en ceremonias matrimoniales. Es el Lamborghini de los carros. De hecho, este carro ceremonial es el primer hallazgo de este tipo que se descubre. Gracias por vernos. Hasta la próxima.